La ventisca no solo está cayendo, es una sólida pared blanca que borra Lake Placid. Dentro de una cabaña aislada, un detective suspendido bebe junto al fuego. Pero su compañero K9 retirado, Kilo, no está tranquilo, no está gimiendo, no está ladrando al viento, está aullando. Un sonido frenético y aterrorizado dirigido directamente al bosque oscuro y helado detrás de la cabaña. Allí fuera, bajo un pesado pino, un niño de 7 años está utilizando su último calor corporal como escudo viviente. Está arrodillado sobre dos portabebés, con su fino pijama congelado contra su piel. Los ha arrastrado hasta aquí en un pequeño trineo rojo. Este detective cree que está luchando contra una tormenta de nieve. Se equivoca. Está a punto de entrar en una guerra en la que el único testigo es un niño y su único compañero verdadero es su perro. Lo que sucederá a continuación demostrará que los mejores guardianes son a menudo aquellos a los que ya hemos descartado. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo esto. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Si crees que los corazones más leales suelen latir dentro de un animal, haz clic en suscribirse ahora y comparte esta historia con alguien que necesite un milagro. Lake Placid no solo hacía frío, se estaba deshaciendo. La tormenta que había subido por la cordillera de Adirondacks se había instalado sobre la ciudad con el peso físico de una lápida. El viento ya no era un sonido, era un chirrido agudo que arañaba el cristal de la cabaña aislada, buscando una forma de entrar. A kilómetros de la carretera más cercana, el detective Jack Coulter veía cómo el mundo se disolvía en un caótico y arremolinado blanco. A sus 38 años, era un hombre que funcionaba a base de humo, rabia, whisky barato y los restos de una carrera en hielo. La suspensión se sentía más como una ejecución. Su placa estaba en un cajón, su arma de servicio bajo llave, y su paciencia se había agotado, erosionada por una trampa política que había sido demasiado terco y demasiado centrado para ver venir. Él había presionado y el sistema, en forma de Tom Fawn, Evelyn Hayes y su chico de oro Marcus Thorne, había presionado aún más. Así que se sentó atrapado por la ventisca y su propia rabia latente, dejando que el fuego y el alcohol hicieran su trabajo aburrido e insuficiente. Al otro lado de la habitación, su única compañía se movió. Kilo, su compañero K9 retirado, era un pastor alemán de 9 años, un animal magnífico de tamaño intimidante. Su pelaje negro y marrón era grueso para el invierno. Una delgada cicatriz blanca le dividía la ceja izquierda, un recuerdo de una redada a un laboratorio de metanfetamina que había terminado con una granada aturdidora y una puerta destrozada. En su jubilación, Kilo era una criatura de profunda calma, un soldado profesional que disfrutaba de una tranquila pensión. Sus días estaban marcados por largas siestas junto al fuego. Esa noche no estaba tranquilo. Llevaba una hora inquieto, resoplando y paseándose por el suelo. Ahora estaba rígido, con la cabeza gacha y los músculos tensos en sus poderosos hombros. El cambio fue eléctrico. El jubilado desapareció. El K9 estaba de servicio. Su mirada se fijó en la puerta trasera, la que no daba a la carretera, sino al interminable bosque azotado por la tormenta. Kilo soltó un único ladrido explosivo. No era un ladrido, era un sonido percusivo, más sentido que oído, diseñado para alertar a un compañero de una amenaza. «Cálmate», murmuró Jack con voz grave. «Es la tormenta, Kilo. No hay nada ahí fuera». Kilo lo ignoró. Se dirigió a la puerta trasera y comenzó a arañar, no con el rasguño perezoso de un perro que quiere salir, sino con una urgencia frenética y desgarradora. Ladró de nuevo con una cadencia rápida y aguda que Jack no había oído en años. Era su alerta de peligro. «Kilo, ya basta», espetó Jack, levantándose de la silla. El perro se alejó de la puerta, se dio la vuelta y miró a Jack fijamente a los ojos. Luego aulló. No era el aullido solitario y triste de un lobo. Era una alarma, una llamada desesperada, inteligente, casi humana, que atravesó la neblina alcohólica de Jack y le atravesó el corazón con una aguja de hielo puro. Kilo no cometía errores. Era un perro policía entrenado para detectar el olor humano por encima de todo.
Si Kilo decía que había alguien ahí fuera, era porque había alguien ahí fuera. El whisky quedó en el olvido. En 30 segundos, Jack se puso unas botas aislantes, su chaqueta táctica de invierno y cogió la linterna de alta potencia de la repisa de la chimenea. Desbloqueó el cerrojo y el viento le arrancó la pesada puerta de las manos, golpeándola violentamente contra la pared de la cabaña. Se encontró con una sólida pared blanca. No era nieve, era hielo abrasivo en suspensión que le golpeaba la cara y le robaba el aliento. Kilo, busca, gritó por encima del rugido de la tormenta. El perro no dudó. Saltó del porche y desapareció. Un ladrido atravesó la blancura y Jack se lanzó tras él. Era como caminar sobre cemento helado. La sensación térmica era letal y la nieve llegaba hasta la cintura. No podía ver sus propios pies. El haz de luz de su linterna era una broma. Un cono truncado que no iluminaba nada más que el caos cegador del aire frente a él. Actuaba por pura fe, navegando por el sonido, siguiendo los ladridos que ya estaban siendo destrozados por el vendaval. Habla, Kilo. Un ladrido a su derecha. Empujó las ramas bajas que parecían barras de hierro, con los pulmones ardiendo. Esto no era un rescate, era una recuperación. Nadie podía sobrevivir a esto más de 20 minutos. Los ladridos de Kilo cambiaron, dejaron de moverse y se volvieron frenéticos. Ladridos localizados. Lo había encontrado. Jack empujó una última cortina de ramas de pino cargadas de nieve y se detuvo, con el corazón encogido en el pecho. El haz de luz de su linterna atravesó el remolino y encontró la escena. A los pies de un enorme abeto azul cuyas ramas inferiores formaban una cueva natural llena de nieve, Kilo excavaba furiosamente, levantando nubes de nieve. Jack dirigió la luz hacia abajo y vio una forma, un pequeño montículo encorvado ya medio enterrado. Dios mío, susurró Jack, lanzándose hacia adelante y deslizándose los últimos metros sobre sus rodillas. Era un niño, de no más de 7 años. Solo llevaba un fino pijama de Spider-Man y una sudadera con capucha empapada y desabrochada, y su piel tenía un tono azul aterrador. Estaba de rodillas, con el cuerpo encogido en una desesperada postura, temblando tan violentamente que parecía que se le iban a romper los huesos. Estaba protegiendo algo. «No pasa nada, hijo. Estoy aquí para ayudarte», gritó Jack con voz quebrada. Agarró al niño por los hombros para tirarlo hacia atrás, pero los brazos del niño estaban rígidos. Sus manos heladas se aferraban a algo debajo de él. Un gemido bajo y entrecortado escapó de sus labios. Estaba vivo. Jack introdujo suavemente sus dedos entumecidos bajo el pecho del niño y lo tiró hacia atrás. Debajo de ese frágil y heroico escudo, la linterna de Jack encontró el motivo de la desesperada alarma de Kilo. 2 pequeños portabebés portátiles. Estaban casi completamente enterrados. Jack abrió uno y luego el otro. Dentro había 2 caritas pálidas, una en cada portabebés. Gemelos. Tenían los ojos cerrados y respiraban de forma aterradoramente superficial. Cuando la luz de Jack exploró la zona cercana, vio un trozo de plástico rojo brillante que sobresalía de la nieve a pocos metros de distancia. Un trineo infantil. Las piezas encajaron con aterradora claridad. El niño no había venido aquí por casualidad. Los había arrastrado. Había tirado de sus hermanos pequeños en un trineo de plástico a través de una ventisca hasta el bosque, hasta que no pudo dar un paso más. Y entonces había utilizado su propio cuerpo como último refugio. Los 50 metros que le separaban de la cabaña fueron un viaje por el infierno. La adrenalina y el entrenamiento tomaron el control, silenciando la conmoción y reduciendo el mundo a un único objetivo primario: refugiarse. Jack agarró los 2 portabebés, cuyas asas de plástico se le pegaron a los guantes por el frío, y los colgó de un antebrazo. Con el otro brazo, cogió al niño. Leo era terriblemente ligero, pero su cuerpo estaba rígido, con las extremidades bloqueadas en un estado de hipotermia avanzada, tan rígidas como madera congelada. «Kilo, llévalo a casa», gritó Jack contra el viento. El pastor entendió la orden y se adelantó, su poderoso cuerpo creando un camino oscuro y fugaz en la ventisca. Sus ladridos un faro rítmico que guiaba a Jack a través del caos cegador. Los portabebés golpeaban las piernas de Jack, desequilibrándolo.
Cayó de rodillas, el impacto le dejó sin aliento, pero se levantó en un segundo, impulsado por una furia feroz y protectora. Irrumpió por la puerta trasera, la cerró de una patada con el talón y de repente el mundo quedó violentamente en silencio. La tormenta se redujo a un grito lejano y amortiguado. No perdió ni un segundo. Acostó a Leo sobre la gruesa alfombra de piel cerca de la chimenea, lo suficientemente cerca del calor radiante, pero no tanto como para causarle el doloroso choque de un rápido recalentamiento. Dejó las mochilas junto al niño y con las manos torpes por los guantes helados, forcejeó con las cremalleras. Las arrancó. Kilo, vigila, ordenó. El perro se colocó inmediatamente junto a los tres niños, como un guardián vivo y respirante, con la mirada fija en la puerta por la que Jack acababa de entrar. El entrenamiento de Jack entró en acción. Triaje. Se dirigió primero a Leo. El pijama de Spider-Man estaba completamente congelado, una costra de hielo y tela. Arrancarlo desgarraría la piel del niño. Corrió a la cocina, cogió un cuchillo y cortó con cuidado el material, despegándolo de la pálida piel marmolada. Envolvió al niño en lo más seco y cálido que tenía, la pesada manta de lana de su propia cama. Se volvió hacia los gemelos. Los sacó de los portabebés con el corazón en un puño. Sus diminutos bodies estaban fríos y húmedos. Los desnudó con sus grandes y ásperas manos, sorprendentemente delicadas, y envolvió a cada bebé en una gruesa toalla de baño, frotándoles el pecho y la espalda para estimular la circulación. Estaban terriblemente quietos, con el rostro pálido y los labios de un azul oscuro. Puso la oreja en sus pechos, un aliento débil, superficial, pero presente. Kilo, al ver a Jack ocupado con los bebés, se movió con determinación. Empujó con el hocico la manta que envolvía a Leo y con cuidado y deliberadamente se tumbó, presionando todo su cuerpo de 40 kilos cubierto de pelo contra la espalda del niño. Era un horno viviente, el último deber de un perro policía, compartir el calor de su propia vida. Jack trabajó durante lo que pareció una eternidad, frotando las diminutas extremidades de los bebés y susurrando una y otra vez: «Vamos, quédate conmigo». Vio la primera señal de vida cuando los temblores de Leo, que habían sido aterradoramente violentos, comenzaron a suavizarse y a convertirse en un temblor más controlado. El color volvía a su rostro. Entonces, los ojos del niño se abrieron de golpe. No fue un despertar suave. Fue un jadeo convulsivo, una sacudida de puro terror adrenalínico. «¡No!», gritó con voz seca y ronca. «¡No, no te los lleves! ¡Déjanos en paz!». Se revolvió con movimientos débiles y descoordinados, los ojos muy abiertos y desenfocados, sin ver a Jack, sino la amenaza de la que había huido, y buscó frenéticamente con las manos. «¡Mi mochila! ¿Dónde está?». Jack señaló la pequeña mochila, con motivos de dinosaurios, que había dejado junto a la puerta. «Está ahí, hijo. No pasa nada». Leo se abalanzó sobre ella, arrastrando la manta de lana consigo, y se aferró a la mochila como si fuera un salvavidas, con los nudillos blancos. «Oye, estás a salvo», dijo Jack, manteniendo la voz baja y firme, su voz tranquilizadora. «Me llamo Jack. Soy policía. Aquí estás a salvo». Los ojos aterrados del niño recorrieron la habitación y finalmente se posaron en el pastor alemán. El terror de su mirada se suavizó y fue sustituido por un destello de reconocimiento agotado. «Kilo», susurró. Kilo, al oír su nombre, su nombre levantó su pesada cabeza de la alfombra y lamió la mano helada del niño. Ese simple gesto rompió el hechizo. La rígida postura del niño se derrumbó y un sollozo seco y entrecortado brotó de su pecho. «Mamá. Mamá dijo que Kilo me encontraría». Jack se arrodilló, con el corazón destrozado. «Leo, ¿ese es tu nombre?». El niño asintió con la cabeza, aún aferrado a la bolsa. «Leo, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu mamá?». El rostro del niño se desmoronó. «Teníamos que escondernos». «¿Esconderos de quién, Leo?». El cuerpo de Leo se tensó de nuevo y su voz se redujo a un susurro aterrado. «Del tío Marcus». El nombre golpeó a Jack como un golpe físico. «Marcus Thorne».
Su suspensión, su investigación, todo se cristalizó en un repugnante destello de claridad. No se trataba de una familia cualquiera perdida en la tormenta. Se trataba del mismo caso que le había costado su carrera. ¿Qué hizo Leo? Empujó a mamá. Susurró Leo con lágrimas congeladas en sus pálidas mejillas. Ella se cayó. Estaba sangrando. Me dio la bolsa. Puso a Noah y a Luna en el trineo. Jack podía imaginárselo. Amelia, su informante confidencial, la mujer que le había estado proporcionando documentos sobre los delitos financieros de The Thorn, ahora gravemente herida. Ella me dijo Leo con voz entrecortada, «Corre, corre a la cabaña del oficial Coulter. No te detengas, no dejes que coja la bolsa». Levantó la mochila de dinosaurios. Ella dijo, «Kilo te encontrará. Él te protegerá». Jack finalmente lo entendió. Amelia no solo había enviado a sus hijos a un lugar seguro, le había enviado las pruebas. Lo único por lo que Marcus mataría, su suspensión no era solo un trámite. Era una jugada estratégica de Thorne y el juez Hayes para aislarlo, para cortar a Amelia de su única tabla de salvación. Y en su último acto desesperado, había enviado a sus hijos a una misión suicida a través de una tormenta de nieve, confiando en que su compañero K-9, suspendido y deshonrado, haría lo que todo el departamento de policía no pudo hacer: protegerlos. La crisis inmediata del frío se estaba estabilizando. Leo estaba envuelto en mantas limpias, bebiendo agua tibia que Jack le había dado. Los gemelos estaban envueltos en mantas, y su piel pasaba lentamente de azul a un rosa pálido. La cabaña volvía a estar en silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el aullido del viento. Entonces Jack lo oyó, un nuevo sonido. No era el viento, era un pequeño chasquido húmedo, un jadeo agudo. Bajó la mirada hacia los dos bultos envueltos en toallas. Noah respiraba tranquilamente, pero Luna, su pequeño pecho se contraía con cada respiración, sus fosas nasales se dilataban. Era un jadeo agudo y desesperado. Sus labios, que se habían vuelto rosados, comenzaban a ponerse oscuros de nuevo. Jack no era médico, pero había visto suficientes traumatismos como para reconocer una dificultad respiratoria. Neumonía, el aire que había inhalado durante la tormenta. Se estaba desarrollando, y se estaba desarrollando rápidamente. Habían sobrevivido al frío. Estaban a punto de morir por el deshielo. Jack miró la silenciosa radio de onda corta que había en la esquina, su única esperanza. El sonido era débil, pero llenaba la cabaña, atravesando el aullido de la tormenta como una navaja. Un clic húmedo y agudo seguido de un jadeo desesperado. Luna. A Jack se le heló la sangre. Era detective, un hombre entrenado para cazar el mal, para manejar la violencia y el caos. Pero este era un enemigo diferente. Se trataba de una vida frágil, que no pesaba más de 2,7 kilos, que se extinguía por causas biológicas, por la simple y brutal física del aire, demasiado frío para unos pulmones que lo sabían. El pecho de la niña se contraía bruscamente con cada respiración fallida. Sus diminutas fosas nasales se dilataban. Sus labios, que se habían vuelto rosados por un momento, ahora volvían a adquirir un tono azul oscuro y aterrador. A su lado Noah dormía, pero su respiración también era superficial, demasiado silenciosa. Habían sobrevivido al frío. Estaban muriendo por el deshielo. Sus ojos se fijaron en la esquina de la habitación, en la pesada pieza obsoleta de metal y tubos de vacío, su radio de onda corta. Era un ancla analógica en un mundo digital, una reliquia que conservaba por nostalgia de la fantasía de vivir fuera de la red. Esta noche era su única oportunidad. «Leo, quédate con Kilo», ordenó Jack con voz tensa. El chico, envuelto en un montón de mantas de lana, asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos y aterrorizados fijos en el bebé que luchaba por respirar. Kilo no se movió, un guardián de 40 kilos, con el cuerpo pegado a los chicos y la mirada fija en las ventanas. Jack accionó el interruptor de la radio. Nada. El generador de la cabaña luchaba contra la tormenta y las luces parpadeaban. La radio necesitaba una fuente de alimentación limpia y estable.
Maldijo, dio una patada al escritorio y entonces recordó. Se metió en un armario y sacó un generador de manivela, un equipo de supervivencia que había comprado por capricho. Lo enchufó y comenzó a girar la manivela, con el brazo ardiendo, mientras la cabaña se llenaba del zumbido del dínamo y el silbido estático del receptor. Agarró el micrófono y pulsó el botón de hablar con el pulgar. «Mayday, Mayday, Mayday», gritó por encima de la estática, con la voz quebrada. «Soy el detective Jack Coulter, placa 941, operando a ciegas desde mi cabaña personal. Coordenadas 44 de 15 minutos norte». Recitó de memoria la ubicación que se sabía de memoria. «Tengo una emergencia médica. 3 niños, hipotermia, 2 bebés, una niña, en estado de dificultad respiratoria aguda. Necesito evacuación médica. Necesito ayuda ahora mismo». Soltó el botón. La cabaña se llenó del rugido de la estática. La tormenta era un manto de ruido electromagnético que sofocaba cualquier señal. Volvió a transmitir por tercera vez. Nada más que el sonido de la tormenta burlándose de él. Estaba a punto de golpear la mesa con el puño cuando una voz aguda, como cristales rotos, atravesó el silbido. «Coulter, ¿eres tú? Suenas fatal». La voz era femenina, impregnada de impaciencia y una intensidad acerada. Jack casi sollozó de alivio. «Sarah, gracias a Dios, te necesito». Al otro lado de la extensión helada, a 8 kilómetros sobre la cresta, la doctora Sarah Jenkins dio una patada a la pata de su mesa de trabajo. Llevaba 30 horas despierta luchando por salvar una vida. Un ternero prematuro nacido en medio de la tormenta. La llamada de radio había resonado en su granero, interrumpiendo la frágil tranquilidad. Había reconocido al instante la voz de Jack Coulter, el policía arrogante y suspendido que vivía como un ermitaño en la montaña de al lado. No le caía bien, pero respetaba a su perro policía y había oído el pánico en su voz, un sonido que nunca antes había oído en él. «Bebés», en plural. Ella se apresuró a hablar por su propio transmisor. «Sí, 2 y un niño de 7 años. La niña Sarah no respira bien. Creo que es neumonía». Hubo un largo y frío silencio. «Soy veterinaria, Jack, no pediatra». «Eres todo lo que tengo», suplicó él. «No aguantarán hasta que lleguen las máquinas quitanieves. No aguantarán ni una hora más». Otro crujido de estática seguido de un suspiro profundo y cansado. «Manténlos calientes». «No, maldita sea, no les des de comer. Si aspiran, los matarás». «Voy para allá». «Jenkins, corto». En su granero, Sarah se movía con una economía de movimientos que rayaba en lo violento. Era una mujer de unos 50 años, alta y senuana, construida con el mismo material austero y curtido con el que estaban hechas las propias montañas. Su rostro era todo ángulos y observaciones agudas. Su piel estaba agrietada y enrojecida por el viento. Sus ojos, de un sorprendente color gris pálido, habían visto demasiado trabajo duro y demasiados inviernos duros. Su cabello, una mezcla de sal y pimienta gris, estaba recogido en una severa y funcional coleta. No era una mujer gentil, era práctica. Cogió su bolsa de emergencia, un kit de lona resistente que olía a antiséptico y a animales de granja, y metió en ella un pequeño tanque de oxígeno portátil y una caja de antibióticos de amplio espectro. Se puso un mono aislante, unas botas resistentes para motos de nieve y unas gafas protectoras. No dudó. Los animales eran su vida porque eran predecibles. La gente como Coulter era un desastre. Pero estos eran bebés, los animales más indefensos de todos. El viaje era una batalla suicida contra los elementos. Su resistente moto de nieve chirriaba mientras aceleraba, con su único faro dibujando un frenético cono amarillo en la cegadora blancura. El viento intentaba arrancarla del asiento y los montículos de nieve, sólidos como el hormigón, amenazaban con volcar la máquina. Conducía por instinto, guiándose por el recuerdo de los árboles, con la mandíbula apretada y toda su atención puesta en la única luz parpadeante de la cabaña de Jack Coulter, un faro en el abismo. 20 minutos más tarde,
La puerta trasera de Jack se abrió de golpe en una explosión de nieve y hielo. Sarah Jenkins estaba en la entrada, enmarcada como una aparición ártica, con las gafas cubiertas de escarcha. Se las quitó y sus pálidos ojos recorrieron la habitación con una mirada aterradora que lo abarcaba todo. Coulter parecía un fantasma. El K-9 estaba listo para luchar. El niño se acurrucaba entre mantas y los dos pequeños bultos estaban sobre la alfombra. «Apártate, Coulter», ordenó, quitándose la bolsa cubierta de nieve. Se arrodilló al instante. No arrulló ni tranquilizó. Era una mecánica que miraba un motor averiado. «Hierve agua ahora mismo y trae todas las toallas limpias que tengas». Extendió sus herramientas sobre una toalla. Estetoscopio, jeringas, viales. Sacó la pequeña máscara de oxígeno, diseñada para un pug o un cordero recién nacido, y se la colocó a Luna en la cara, abriendo la válvula del tanque. Un silbido suave de oxígeno puro llenó la máscara. Escuchó el pecho de Luna con los ojos cerrados. «Consolidación en el lóbulo inferior», murmuró. «Neumonía rápida». Cogió un frasco grande de antibióticos etiquetado para ganado. Sus manos, agrietadas y ásperas, se movían ahora con la precisión de un cirujano. Extrajo una dosis minúscula e increíblemente precisa con una jeringuilla diminuta, limpió el muslo del bebé y le administró la inyección. Hizo lo mismo con Noah. Él va por el mismo camino, solo que más lento. Jack y Leo observaban, paralizados, cómo este torbellino de competencia pura se apoderaba de la cabaña. Durante 10 agonizantes minutos, el único sonido fue el silbido del oxígeno y el aullido de la tormenta. Entonces, el húmedo jadeo en el pecho de Luna se suavizó. Las retracciones disminuyeron. Su diminuta mano, que había estado cerrada en un puño azul blanquecino, se abrió. Sarah Jenkins se sentó sobre los talones, apartándose el pelo mojado de la cara. Estaba agotada, pero su mirada era aguda como el acero. Miró a Jack y luego a Leo, que seguía aferrado a la mochila de dinosaurios como si su vida dependiera de ello. Los había salvado por ahora. «Vivirán», dijo con voz plana, «al menos esta noche». Empezó a recoger su equipo con movimientos rápidos. «Estás suspendido, Coulter. Eres un paria y tienes aquí a 3 niños. Uno de ellos al borde de la muerte, en medio de una tormenta de nieve de nivel 4», dijo ella, entrecerrando sus pálidos ojos y fijándolos en la mochila que Leo llevaba en brazos. «¿Quieres decirme qué demonios está pasando realmente?» La pregunta flotó en el aire sobrecalentado de la cabaña, aguda y pesada como el olor a ozono de la radio. «¿Quieres decirme qué demonios está pasando realmente?» Los ojos gris pálido de Sarah Jenkins no eran acusadores. Eran analíticos, exigían datos. Acababa de luchar contra una tormenta de nieve y el espectro de la muerte de 3 niños que no conocía. Se había ganado el derecho a una respuesta. Jack Coulter miró a esta mujer, esta veterana, agotada veterinaria que olía débilmente a desinfectante y nieve. Vio la competencia en sus manos ásperas y agrietadas, la inteligencia en su mirada inquebrantable. Miró a Leo acurrucado junto al fuego, con su pequeño cuerpo envuelto en lana, sus ojos grandes y antiguos, siguiendo la conversación. Miró a los 2 bebés, cuya respiración ahora era más estable y profunda gracias a su intervención. Y miró a Kilo, que estaba sentado alerta junto a la chimenea, ya no fijado en la puerta, sino en Sarah. El perro, entrenado para leer las intenciones humanas, estaba tranquilo, con una postura relajada. Kilo confiaba en ella. Eso era suficiente para Jack. «No me corresponde a mí contarlo», dijo Jack con voz ronca. Se acercó al fuego y se arrodilló, poniéndose a la altura del niño. «Leo, tu madre. Te dijo que me trajeras esa bolsa, ¿verdad?» Leo asintió, apretando con fuerza la correa con estampado de dinosaurios. Ella dijo, «No dejes que el tío Marcus la coja. Dásela al oficial Coulter. Él sabrá qué hacer». Jack sintió un nudo en la garganta. Amelia no solo había sido su informante, había sido una amiga, una mujer aterrorizada atrapada en una trampa. Y él había sido demasiado lento, demasiado comprometido para salvarla. «Lo sé, Leo. Yo soy él. Soy Coulter». Le tendió la mano.
Mehemboy me envió esa bolsa porque confiaba en que yo te protegería, y lo haré. Pero para ello, necesito ver qué hay dentro. ¿Te parece bien? Leo miró fijamente la mano extendida de Jack, con la mirada oscilando entre el detective y el perro que lo había salvado. Vio la calma del K9, el agotamiento del hombre y la amabilidad con la que hablaba. Lenta y agonizantemente, el chico abrió la cremallera del compartimento principal y sacó un objeto envuelto en una bolsa de plástico. No se lo entregó, lo colocó en el suelo entre ellos. Era un disco duro portátil estándar. Sarah Jenkins soltó un silbido bajo. Por Dios, Coulter, ¿en qué has metido a esta mujer? Jack ignoró la puya y se centró por completo en el disco duro. Sacó su ordenador portátil personal de su bolsa de viaje, un modelo antiguo, pesado y no perteneciente al departamento de EP, del que se había borrado todo el software de Red. Nunca había confiado en la nube. Conectó el disco duro. La máquina emitió un sonido, reconociendo el hardware. Apareció una única carpeta protegida con contraseña. Los dedos de Jack se posaron sobre las teclas. El cumpleaños de Amelia, murmuró, tecleando los 8 dígitos que había visto en sus formularios de admisión. Acceso concedido. La carpeta se abrió, revelando una pesadilla meticulosamente organizada. No eran solo unos pocos archivos. Era un archivo digital de maldad sistemática y despiadada recopilado por una mujer que sabía que iba a morir. Sara, vas a querer escuchar esto. Hizo clic en el primer archivo y en la grabación de audio. La cabaña se llenó con el sonido de una conversación educada, al estilo de una sala de juntas. Voz 1, masculina, suave, segura, resumando la cadencia cara y pausada de la vieja riqueza y los colegios privados. Jack la reconoció al instante. Marcus Thorne. La liquidación del fideicomiso es el paso final, Evelyn, pero no puede procederse mientras la beneficiaria principal y, lamentablemente, su descendencia sigan siendo un factor legal. Voz 2, femenina. Esta voz fue la verdadera sorpresa. No era la voz de una matona. Era nítida, aristocrática y aguda, con impaciencia. Tom Fawn Nevin Hayes, una mujer conocida por su labor benéfica y sus duras sentencias contra el crimen. Tu cuñada es un cabo suelto, Marcus. La vieron reunirse con ese detective, ese perro rabioso. Está comprometida, Marcus. Entiendo. El accidente de su coche ya está arreglado. La tormenta proporcionará la cobertura perfecta, pero los niños, los bienes, la juez Hayes, los niños, es irrelevante. Una vez que Amelia haya desaparecido, los declararé tutelados por el Estado. Su custodia recaerá bajo mi jurisdicción. Firmaré los documentos de transferencia. Serán trasladados a las instalaciones del Medio Oeste y se perderán. El fideicomiso se disolverá. Obtendrás tu dinero, Marcus. Solo sé limpio. Marcus y Coulter. El juez Hayes. Una risa fría y seca. Coulter ha sido manejado. Su suspensión es indefinida. Para cuando salga de su revisión de asuntos internos, los niños se habrán ido. El dinero estará en el extranjero y él será solo otro policía deshonrado con problemas de alcoholismo. El archivo de audio terminó. La cabaña estaba en silencio sepulcral, salvo por el fuego y el viento. Sarah Jenkins, que había estado apoyada contra la pared, ahora se mantenía erguida, con el rostro pálido y los nudillos blancos. «Es el juez Hayes», susurró. «Ella habla en el club rotario». Jack no respondió. Hizo clic en la siguiente carpeta, titulada Finanzas. La pantalla se llenó de documentos escaneados, solicitudes falsificadas de transferencia de custodia de niños, de los que Jack nunca había oído hablar, todas ellas firmadas previamente por la juez Hayes, extractos bancarios offshore de sociedades ficticias a nombre de Thorne, y una copia digital de una póliza de seguro de vida contratada a nombre de Amelia, en la que Marcus Thorne figuraba como único beneficiario, con fecha de 3 semanas atrás. Era una franquicia. Amelia y sus hijos no eran los primeros, solo eran los que se habían revelado. El último archivo era un documento de texto con el nombre de Jack. Lo abrió. Era una carta de Amelia escrita el día anterior. Jack, si estás leyendo esto, Marcus ha ganado. Va a venir.
Sé que lo hará. La jueza Hayes lo controla todo. Utiliza su poder en el Tribunal de Familia para identificar a niños huérfanos con grandes fondos fiduciarios sin supervisión. Marcus, como abogado especializado en fideicomisos, encuentra las lagunas legales. Llevan años haciendo esto. Hacen desaparecer a los niños en redes privadas de adopción fuera del Estado y liquidan los activos. Cuando descubrí lo que le habían hecho al patrimonio de mi difunto marido, intenté detenerlos. Me amenazaron. Acudí a ti. Entonces te suspendieron. Sé que harán que mi muerte parezca un accidente. No puedo proteger a mis bebés. Marcus los rescatará. Por favor, Jack, te los envío a ti. Es la única oportunidad que tienen. El camino a tu cabaña es el único que no vigilan. Creen que eres un borracho, un hombre destrozado. No te conocen. Protege a mis hijos. Vénganos. Amelia. Jack cerró el portátil y el clic resonó en la pequeña habitación. Miró a Sarah, cuyo rostro era una máscara de fría furia. Entonces, dijo ella con una voz peligrosamente tranquila, no eres un policía suspendido, eres un objetivo. Y estos niños no son solo huérfanos, terminó Jack con voz grave. Son testigos y son la prueba. La aterradora realidad de su situación se apoderó de ellos. La tormenta que los había atrapado, que casi mató a los niños, era también lo único que los protegía. La ventisca era su único aliado. Mientras siguiera rugiendo, Marcus y sus hombres no podrían subir a la montaña. Mientras las máquinas quitanieves estuvieran inmovilizadas, estarían a salvo. El silbido del tanque de oxígeno, el crepitar del fuego. La cabaña era una pequeña y cálida isla en un océano de frío letal. Sarah finalmente se sentó a la mesa, pasando una mano por su cabello húmedo y canoso. Muy bien, Coulter, estamos en esto. Los niños están estables. La tormenta es nuestra cobertura. Esperaremos a que pase y cuando lo haga, nosotros... Se detuvo. Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido. No provenía de la tormenta ni de los niños. Provenía de Kilo. El pastor alemán, que había estado descansando tranquilamente junto al fuego, ahora estaba de pie. Se había movido con una gracia silenciosa y fluida, no hacia la puerta trasera donde había encontrado a los niños, sino hacia la puerta principal, la puerta que daba a la única carretera que subía a la montaña. No ladraba, no gemía, tenía la cabeza gacha y el pelaje ligeramente erizado. Y desde lo más profundo de su pecho salió un sonido que heló la sangre en las venas de Jack. Un gruñido grave, vibrante, apenas audible. Era el sonido que Kilo hacía justo antes de un ataque. El sonido que hacía cuando la amenaza ya no estaba lejos. Era el sonido de un enemigo en la puerta. El sonido no era la tormenta. El viento chillaba y aullaba. Un ataque físico contra las paredes de la cabaña. Pero este nuevo sonido era una insurgencia desde dentro. Era Kilo. El pastor alemán permanecía inmóvil. Una estatua de 40 kilos de músculos tensos, con la mirada fija en la puerta principal. El sonido que emitía era un rugido sordo y subsónico, una vibración que Jack sentía en las tablas del suelo y en los empastes de sus dientes. Era el sonido de un depredador identificando a su rival. Era el sonido del contacto. Sarah Jenkins se quedó paralizada, con las manos aún sobre su maletín médico. Leo, que acababa de empezar a relajarse junto al fuego, se puso rígido, con la mirada fija en el perro y la puerta. Conocía ese sonido. Era su sonido. Jack, susurró Sarah con voz apenas audible. ¿Qué es eso? Jack no respondió. Ya se estaba moviendo, con sus pies calzados con calcetines silenciosos sobre el suelo de madera. Se llevó un dedo a los labios, indicando silencio, y luego señaló a Sarah para que se moviera hacia un lado de la habitación, lejos de las ventanas, llevando a Leo con ella. Ella lo hizo, lastimando al niño detrás de la sólida masa de la chimenea de piedra. Jack apagó la lámpara principal, sumiendo la cabaña en la luz parpadeante y engañosa del fuego. El gruñido de Kilo continuó, con una frecuencia que aumentaba de forma casi imperceptible. No estaba ladrando. No era una alerta. Era una advertencia. Jack se arrastró hasta la ventana delantera,
con el cuerpo pegado a la pared, e inclinó la cabeza lo justo para mirar a través de una rendija en el cristal esmerilado. La ventisca era un vórtice blanco, un vacío caótico y agitado. Entonces lo vio. Dos faros amarillos brillantes atravesaban la vorágine, unidos a un enorme vehículo oruga. No era un camión, no era una moto de nieve, era un Snowat, una máquina de limpieza de alta resistencia. Su motor, un profundo rugido torácico que se encogía de hombros ante la ventisca como si fuera un pequeño inconveniente. Era el tipo de máquina que utilizaban las estaciones de esquí o las compañías eléctricas. El tipo de máquina que costaba $250,000. El tipo de máquina que Marcus Thorne podía adquirir con una simple llamada telefónica. La máquina se detuvo pesadamente a 10 metros del porche. El motor funcionaba al ralentí, un rugido seguro y arrogante en medio de la tormenta. Tres figuras bajaron de ella. La primera era Marcus Thorne. Incluso en medio de la ventisca, parecía sereno, envuelto en una elegante chaqueta de esquí negra y de aspecto caro que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Jack. Era un hombre de unos 40 años con un tipo de belleza cruel y cincelada que queda bien en las fotografías. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, aparentemente sin tocar por el viento. Su mandíbula era afilada y sus rasgos patricios. No era un hombre hecho para la naturaleza salvaje. Era un hombre hecho para dominarla. Lo flanqueaban otros dos. El primero, que había conducido la máquina pisanieves, era un hombre enorme, ancho y corpulento, con una chaqueta de trabajo resistente. Se movía con una competencia profesional y sin prisas, con el rostro oculto por una espesa barba y un gorro de lana calado hasta los ojos. Parecía un trabajador de una plataforma petrolífera, sólido y peligroso. El segundo hombre era todo lo contrario. Era nervudo, inquieto, con movimientos espasmódicos. Llevaba una chaqueta fina y elegante, insuficiente para el frío, y no dejaba de palpar sus bolsillos, con la mirada fija en todas partes. Era el elemento descontrolado, el ejecutor. Jack se apartó de la ventana, con la mente a 1000 por hora. Estaban allí. La tormenta no había sido suficiente. Tenía una placa suspendida, un veterinario, un niño de 7 años, 2 bebés y un perro contra 3 hombres, uno de los cuales acababa de asesinar a su cuñada. No podía luchar contra ellos. Tenía que jugar con ellos. Miró a Sarah, su rostro se endureció, cambió. El policía suspendido y desesperado desapareció. El detective Sir ocupó su lugar. Sarah, dijo con voz baja y firme, tú eres la doctora Jenkins, una vecina. Estás aquí por una llamada médica. No digas nada más. Déjame encargarme de esto. Sarah, adivinando sus intenciones, asintió una vez y su rostro se convirtió en una máscara de preocupación profesional. Unos golpes fuertes y autoritarios resonaron en la puerta. Kilo soltó un único ladrido agudo. Cállate, Kilo, ordenó Jack. Respiró hondo, suavizó sus rasgos con una mirada de cansancio y enfado, y abrió la puerta. El viento entró con fuerza, trayendo consigo a Marcus Thorne. Señor Coulter, Detective Coulter, dijo Marcus, con una voz que era una sinfonía perfecta de pánico y alivio fingidos. Se sacudió la nieve de su costosa chaqueta, con los ojos fríos y azules, y escudriñó la habitación. Dios mío, ¿llego demasiado tarde? ¿Están aquí? Mi cuñada, Amelia, su coche. Lo encontramos en el camino. Dios, ¿está ella? Interpretó su dolor a la perfección, llevándose incluso la mano a la boca y quebrando la voz. Fue una actuación impecable. Ella no está aquí, dijo Jack con voz monótona, interpretando su propio papel. Pero los niños sí. El alivio de Marcus parecía totalmente genuino. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entró, seguido por sus dos socios, que traían consigo el frío letal del mundo exterior. El hombre grande, Hockey, se colocó junto a la puerta, con los brazos cruzados. El delgado, Jax, se quedó cerca de la cocina, con la mirada inquieta y la mano siempre en el bolsillo de la chaqueta. Estábamos muy preocupados, continuó Marcus, con la mirada fija en la chimenea. Vio a Sarah.
Luego vio a Leo, que estaba medio escondido detrás de ella, agarrando la mochila de dinosaurios. Los ojos de Marcus, que habían estado escaneando la habitación con fingida preocupación, se fijaron en esa mochila. La máscara se deslizó. Durante una décima de segundo, el dolor se evaporó, sustituido por una fría concentración reptiliana. Ahí está. Había encontrado lo que había venido a buscar. ¿Quién es esta?, preguntó Marcus, cambiando el tono de su voz, que se volvió más autoritario al mirar a Sarah. La doctora Sarah Jenkins, dijo Sarah con voz seca y profesional. Soy vecina. Estos niños fueron encontrados al borde de la muerte por hipotermia. Los bebés sufren neumonía aguda. Su estado médico es inestable. Marcus asintió con la cabeza, y su expresión se tornó de grave preocupación. Doctora, estoy en deuda con usted y con usted, detective, pero yo me encargo a partir de ahora. Sonrió mostrando unos dientes blancos y perfectos. Soy Marcus Thorne. Soy su tío, su tutor legal. Hizo un gesto a sus hombres. Tenemos un vehículo cálido y seguro. Los trasladaremos al hospital de Albany inmediatamente. Sarah dio un paso adelante. Por supuesto que no, dijo con voz autoritaria e indiscutible. Como profesional médico, le digo que trasladar a esos bebés en esta tormenta, en su estado, es una sentencia de muerte. Sus pulmones no pueden soportar otro shock. Aquí están estables bajo mi cuidado y no se moverán. La sonrisa de Marcus se tensó. Perdió su calidez. Doctor, aprecio su entusiasmo rural, pero tengo los documentos de la tutela. Me los llevo, y le digo como agente de la ley que forman parte de una investigación en curso sobre la desaparición de su madre, dijo Jack, dando un paso adelante y colocándose entre Marcus y los niños. No irán a ninguna parte. Ahí estaba, la línea. Marcus Thorne miró de Jack a Sarah, y luego de nuevo a Jack. Se rió entre dientes. Un sonido grave y sin humor. Un agente, se burló. No eres un agente, Coulter. Eres un borracho deshonrado y suspendido que se esconde en una cabaña. No tienes autoridad. No tienes placa, asintió a Jax. Te han manipulado. La farsa se evaporó. La temperatura en la cabaña bajó. El hombre grande, Hoke, se dio la vuelta y cerró con llave la puerta principal. El delgado Jax dejó que su chaqueta se abriera, revelando la culata de una pistola Sigur metida en la cintura. Esto ha sido muy dramático, dijo Marcus, con voz ahora plana, aburrida y mortal. Pero se acabó el juego. Dio un paso hacia Leo. Leo, ven aquí. Dame la mochila. Leo gimió y se apretó aún más contra Sarah. Chloe, que había estado observando todo el intercambio con un gruñido bajo y vibrante, ahora se puso de pie, con el pene completamente erecto y los labios curvados hacia atrás para mostrar los dientes. Llama a tu perro, Coulter, advirtió Marcus. Me voy de aquí con los niños y me voy de aquí con ese disco duro. Miró a Jack, con sus ojos azules tan vacíos y fríos como la tormenta del exterior. La ventisca es ruidosa. Cubre todo tipo de accidentes trágicos. Un incendio, una pelea, un policía suspendido que finalmente ha perdido los nervios. Dame la bolsa, o te prometo que por la mañana esta cabaña no será más que una historia muy triste. El aire de la cabaña estaba tan cargado de malicia que casi no se podía respirar. El ultimátum de Marcus Thorne pendía entre ellos como una fría y afilada navaja. El corazón de Jack latía con fuerza contra sus costillas, pero su mente se volvió completamente tranquila, de una forma aterradora. La neblina del whisky había desaparecido, quemada por la adrenalina pura y sin diluir. Era un policía suspendido sin placa, sin arma y sin refuerzos, enfrentándose a 3 hombres armados. Pero se equivocaban. No estaba desarmado. Tenía un compañero. Chloe estaba a su lado, con un gruñido grave y vibrante, una promesa de violencia contenida. Sus ojos se fijaron en el más nervioso y tembloroso, Jax, cuya mano ahora sujetaba con firmeza la pistola en su cinturón. Jack conocía esta situación. Hull, la montaña, era el yunque, bloqueando la única salida. Jax era el martillo, la amenaza inmediata e impredecible. Y Marcus era el arquitecto,
El hombre que creía controlarlo todo. El hombre que era demasiado limpio para hacer su propio trabajo sucio. Te hice una pregunta, Coulter, dijo Marcus, con la voz perdiendo su aburrida paciencia, sustituida por un frío tono de mando. Miró a Jax. Eso fue todo lo que hizo falta. Un simple asentimiento. La bolsa y el chico con cuidado. Si puedes. Jack sonrió, una expresión grasienta y desagradable. Dio un paso hacia la chimenea con los ojos fijos en Leo. Vamos, chico, no lo pongas difícil. Empezó a sacar la pistola de la cintura. Nunca llegó a sacar la funda. En cuanto Jack vio que el acero negro del arma empezaba a moverse, dio la orden que había estado entrenando durante 8 años. No fue un grito, fue una explosión de aire aguda y explosiva. Kilo, ladrón. Era la orden de ataque, la orden de neutralizar la amenaza letal más inmediata. Kilo no ladró, no dudó. Explotó, en un movimiento fluido y aterrador. El pastor alemán de 40 kilos Oshii se lanzó a través de los 2 metros de suelo abierto. Pasó por alto a Hawk. Ignoró a Marcus. Era un misil negro y marrón dirigido directamente a Jax. El impacto fue brutal. Kilo se estrelló contra el pecho de Jax con la fuerza de una motocicleta a toda velocidad. Sus mandíbulas, entrenadas para este momento exacto, se cerraron sobre el antebrazo derecho del hombre. Jack gritó, un sonido agudo y fino de pura agonía y terror. El arma se disparó, un solo estallido ensordecedor que disparó salvajemente hacia el techo, provocando una lluvia de polvo de yeso y astillas. Jack se derrumbó. El peso de Kilo lo empujó al suelo. Los dientes del perro se cerraron. Los poderosos músculos de su cuello comenzaron a temblar. Se oyó el sonido de los huesos crujiendo bajo la presión. El disparo fue una distracción. Hulk, el hombre grande, se quedó momentáneamente aturdido, girando la cabeza hacia el repentino y violento caos. Era la única oportunidad que Jack tendría. Sarah rugió. No atacó a Hulk. Corrió en dirección opuesta, hacia la enorme estantería de pino independiente que flanqueaba la cocina. Se apoyó en ella con el hombro, lanzando un grito primitivo desde lo más profundo de su garganta. El vendedor se fue. La pesada estantería, cargada con libros de una década, se balanceó durante medio segundo y luego se estrelló hacia adelante con un sonido similar al de un árbol cayendo, derribando la lámpara y una sección de yeso con ella. No golpeó a nadie, pero cayó perfectamente, creando una barrera caótica y astillada entre Hoke y el resto de la cabaña. Todo sucedía a la vez. Sarah, que había estado agachada junto al fuego, no entró en pánico. Se movió con la misma competencia desesperada que había mostrado con los bebés. Agarró las 2 mochilas portabebés, una en cada mano. ¡Lo, conmigo! ¡Gatea!, gritó, moviéndose lentamente hacia la alfombra de piel desnuda donde Jack había acostado al niño. Kilo estaba completamente enfrascado, con los dientes hundidos profundamente. Jack gritaba e intentaba ahuyentar al perro con su mano libre. Hulk rugía de rabia, tratando de trepar por la barrera de la estantería caída. Jack saltó por encima del respaldo de su propio sofá y aterrizó junto a Sarah. Arrancó la pesada alfombra de piel desnuda, dejando al descubierto el grueso anillo de hierro empotrado de la puerta del sótano. Pero Marcus Thorne era más rápido de lo que parecía. El arquitecto, conmocionado por la repentina violencia animal, se recuperó en un instante. Vio cómo su plan se desmoronaba. Vio a Jack y Sarah desaparecer bajo el suelo. Vio su disco duro, todo su futuro a punto de desvanecerse. Se abalanzó. No fue a por Jack, no fue a por el disco duro, fue a por la palanca. Se apresuró a pasar por delante de la chimenea, rasgándose la costosa chaqueta con la piedra, y extendió la mano, agarrando un puñado del pelo de Leo. ¡No!, gritó Jack. Marcus tiró del niño de 7 años hacia atrás, levantándolo del suelo. Leo chilló, con las manos aún agarradas a las correas de la mochila de dinosaurios. ¡Kylo, cura! Jack rugió, tratando de llamar al perro, pero la orden se perdió en la cacofonía de los gritos de Jax y el estruendo de Hockey trepando por la estantería. Marcus no dudó. Empujó a Hockey hacia el perro que lo estaba atacando.
¡Coge la pistola! ¡Dispara al maldito perro!, gritó, con la voz ya no suave, sino con un chillido crudo y aterrado. No esperó a ver si lo había hecho. Arrancó el cerrojo de la puerta principal, el que Hawk había cerrado, y la abrió de un tirón. La ventisca rugió de nuevo en la cabaña, una pared de blanco y hielo. Marcus se giró, con el brazo alrededor del pecho de Leo, y arrastró al niño, que gritaba y pataleaba, hacia la tormenta, utilizándolo como escudo humano contra Jack. Lo último que Jack vio antes de que la puerta se cerrara de golpe fue el rostro de Marcus, contorsionado en una máscara de triunfo y odio, desapareciendo en el vacío blanco. La cabaña se sumió de repente en un caos diferente. El estruendo de la tormenta, el rugido de la esperanza, los gritos de Jack y el gruñido salvaje e interminable de Kilo. Jack estaba a un lado de la puerta. Sarah y los bebés estaban con él, pero Marcus estaba al otro lado y tenía a Leo. La puerta principal se cerró de golpe. Un crujido definitivo que selló la cabaña en una nueva dimensión de caos. La ventisca que había rugido se desvaneció de repente, dejando atrás un silencio resonante lleno de sonidos de agonía. Marcus se había ido. Leo se había ido. El disco duro había desaparecido. Pero la amenaza letal inmediata seguía ahí. Jax, el fibroso, estaba en el suelo, chillando, un sonido inhumano y agudo, mientras Kilo, un motor de 40 kilos de furia entrenada, mantenía su mordisco y su agarre, con los dientes clavados profundamente en el antebrazo del hombre. El otro secuaz, Hul el montañoso, rugía de rabia, ya a medio camino sobre los restos astillados de la estantería que Jack había derribado. Era una avalancha de músculos y tela vaquera, con los ojos fijos en Jack. En esa fracción de segundo, Jack se enfrentó a una elección imposible: la puerta o la amenaza. Ir tras Leo a la ventisca o defender a los bebés del hombre que estaba a punto de destrozarlo. No era una elección. No podía dejar a Sarah y a los gemelos. Tenía que acabar con esto. «Sarah, vendedora, no me esperes», gritó Jack sin mirar atrás. No corrió hacia la puerta, se abalanzó hacia la chimenea y agarró el arma más pesada que tenía, una gruesa sartén de hierro fundido. Hulk finalmente saltó la estantería y aterrizó de pie con un golpe que sacudió el suelo. Era enorme, una cabeza más alto que Jack y el doble de ancho, con el rostro convertido en una máscara de furia bajo una espesa barba enmarañada. Vio a Jack acercarse y sonrió, una mueca de desprecio con los dientes rotos. Estaba acostumbrado a destrozar a hombres como Jack. Levantó los puños, era demasiado lento. Jack no peleaba como un matón, peleaba como un policía. No apuntó a la cara. Balanceó la pesada sartén de hierro en un arco bajo y feroz, conectando con la rótula izquierda de Hull. El sonido no fue un golpe sordo, fue un crujido húmedo y repugnante. La pierna de Hull explotó en un geyser de dolor. Rugió, como un oso herido, y su pierna se dobló, haciendo que su enorme cuerpo se inclinara hacia adelante. Pero era duro. Incluso mientras caía, su enorme mano se abalanzó sobre Jack, golpeándole en el pecho y enviándole volando hacia atrás contra la pared. El aire salió de los pulmones de Jack. Vio manchas bailando ante sus ojos. Hulk, ahora de rodillas, ya estaba metiendo la mano dentro de su pesado abrigo. Jack vio el movimiento. No dudó. Se lanzó desde la pared, levantando la sartén y golpeando con ambas manos hacia abajo, no en la cabeza de Hulk, sino en la clavícula. Otro crujido agudo. Hull volvió a rugir, con el brazo flácido, pero su mano buena agarró la chaqueta de Jack y lo acercó a él. Jack estaba atrapado, mirando a los ojos de un hombre cuyos ojos no mostraban más que pura rabia animal. Jack soltó la sartén y clavó los pulgares en los ojos de Hull. El hombre gritó y finalmente soltó su agarre. Jack retrocedió rápidamente, agarró la sartén de nuevo y la levantó para dar el golpe final, pero no fue necesario. Hull estaba acabado, acurrucado en el suelo, agarrándose la rodilla destrozada y la clavícula rota, gimiendo. La pelea había durado menos de 10 segundos. Jack se giró. Kilo, la orden de salida. Fue tajante, absoluto. Kilo,
El profesional consumado soltó inmediatamente su agarre. Jack dejó de gritar y empezó a sollozar, agarrándose el brazo. Era una ruina de sangre y tejido destrozado. Jack cogió un juego de esposas flexibles de su vieja bolsa de servicio. Esposó el brazo bueno de Jax a su tobillo y luego hizo lo mismo con el incapacitado Hull. La cabaña estaba segura. El silencio que se produjo fue ensordecedor, solo roto por los sollozos entrecortados de Jax y el silbido del tanque de oxígeno en la cara de Luna. Sarah salió de detrás de la chimenea, con el rostro pálido, pero con las manos firmes sobre los dos portabebés. Miró a los hombres ensangrentados y destrozados en el suelo, luego a Jack. «Dios mío», susurró, pero Jack ya había pasado página. Estaba mirando fijamente la puerta principal, la puerta por la que Marcus había desaparecido. Sentía como si le estuvieran aplastando el corazón con un tornillo de banco. Leo había fracasado. Había asegurado la cabaña, pero había perdido al chico. Dio 2 pasos hacia la puerta, dispuesto a lanzarse a la tormenta. «Jack, no». La voz de Sarah fue tajante. «Morirás. No lo encontrarás. Él es Noat. Llegará a la carretera principal en 10 minutos. No puedes ganarle a pie. Morirás y él seguirá desaparecido». Sabía que ella tenía razón. La comprensión le golpeó con la fuerza de un golpe físico. No podía salvar a Leo. No así. Se detuvo, con el cuerpo temblando de una rabia tan profunda que amenazaba con consumirlo. Le quedaba un movimiento, no como luchador, sino como policía. Se dirigió a la radio de onda corta y pulsó el interruptor de encendido. La máquina zumbó. «Sarah, manténlos callados. Kilo, vigila». Pasó por alto las frecuencias de emergencia. Pasó por alto los canales de la policía estatal. El juez Hayes lo estaría supervisando todo. Giró el dial hasta una frecuencia privada y oscura, una que no figuraba en ninguna lista oficial, una frecuencia que él y su socio Junior habían utilizado para viajes de pesca y charlas fuera de registro. Pulsó el micrófono. «Novato, ¿me recibes? Central, aquí 941. Tengo un código 0. Repito, código 0. «Novato, te necesito», repitió la llamada 2 veces, con voz ronca. Esperó, con el silbido de la estática. Entonces se oyó una nueva voz, más joven, más aguda y vibrante, con una alarma controlada. «Jack, ¿eres tú? Esa no es una frecuencia registrada. ¿Qué diablos es un código 0? El detective Evan Rotova estaba sentado en su impecable y minimalista apartamento en el centro de Lake Placid. Era la antítesis de Jack Coulter. A sus 28 años, Rotova era el detective más joven de la comisaría. Un genio de la tecnología con una mente como una trampa de acero. Era alto, delgado y siempre parecía recién salido de una revista, con su preferencia por los jerseys de cuello alto ajustados y las americanas oscuras, incluso cuando no estaba de servicio. Su cabello oscuro estaba cortado con precisión militar y su rostro era anguloso, con pómulos altos y ojos intensos e inteligentes que no se les escapaba nada. Era un hombre que creía en los datos, no en las corazonadas. Había sido compañero de Jack durante 2 años, una relación de mentor y protegido basada en el respeto mutuo. Rostova veneraba el instinto de Jack, y Jack confiaba en la capacidad de Rostova para encontrar agujas digitales en pajareras digitales. La suspensión había afectado mucho a Evan. Creía que Jack era inocente y odiaba el hedor político que rodeaba el caso. Había estado trabajando en él discretamente, de forma extraoficial, desde que Jack fue apartado. «Jack, háblame». «¿Qué pasa, Evan?», dijo Jack con un alivio palpable en su voz. «Estoy en la cabaña. Amelia está muerta, asesinada. Tengo a los gemelos, Noah y Luna. Están vivos, pero están mal. Dios mío, ¿qué hay de Leo?», preguntó Rotova. «Él se lo llevó, Evan». La voz de Jack se quebró. «Marcus Thorne estuvo aquí, se llevó al niño y se llevó las pruebas, el disco duro». Evan se quedó en silencio durante un instante. Estaba procesando la información. «La jueza Hayes, ella lo está dirigiendo todo. Todo. Estaba todo en el disco duro.
audio, finanzas, lo tiene todo. De acuerdo, Jack. De acuerdo, dijo Evan, y su voz se volvió fría, rápida y profesional al instante. Ya estaba frente a su terminal informática de alta gama, con los dedos volando sobre el teclado. El disco duro ha desaparecido. Eso es malo. Pero no puede borrar la fuente. No solo está huyendo Jack, está cobrando. Si Amelia está muerta, se está haciendo con el fideicomiso. He estado vigilando sus cuentas, pero necesitaba una causa. Tú me la acabas de dar. Jack escuchó el débil clic, clic, clic del teclado de Rostova a través de la radio. Es bueno, Evan. Tiene una cortina de humo que cubre sus huellas. Ella puede cubrir huellas. Rostova interrumpió con voz tensa por el descubrimiento. Pero no puede detener una transferencia bancaria que ya está en marcha. Santo Jack lo ha hecho. Presentó la solicitud esta mañana alegando la muerte accidental de Amelia. Y hace 5 minutos, solo 5 minutos, se inició una solicitud de transferencia desde el banco principal del fideicomiso. El importe total, 8,7 millones. Está liquidando. Ahora está huyendo. El clac, clac, clac del teclado de Evan Rotova era el único sonido que Jack oía por encima del ruido estático de la radio. Un frenético latido digital en medio de la tormenta. Está liquidando. Ahora está huyendo. Las palabras golpearon a Jack con la fuerza de un golpe físico. Había ganado la batalla en la cabaña, pero estaba perdiendo la guerra. Congélalo, Evan. Tienes que congelar la transferencia, gritó Jack al micrófono, con la voz ronca. Miró a los 2 hombres destrozados en el suelo, a Sarah, que sostenía a los bebés, al espacio vacío donde había estado Leo. No puedo, no directamente, respondió la voz de Evan, fría, rápida y totalmente concentrada. El pánico había desaparecido, sustituido por la precisión de un cirujano. La transferencia está marcada como anulación judicial firmada por Hayes. El sistema automatizado del banco no lo detendrá, pero ellos sí pueden. ¿Quiénes?, preguntó Sarah, acercándose a la radio. El FBI, dijo Evan con voz tensa. Esto acaba de pasar de ser un homicidio a nivel estatal a un fraude federal multimillonario. Es su jurisdicción. La jueza Hayes puede bloquear a la policía estatal, pero no puede bloquear a los federales. Jack oyó un clic cuando Rotova redirigió su llamada. Jack, escúchame. Estoy enviando todo este archivo de audio, la confesión, los datos de la transferencia bancaria y la carta de Amelia directamente a la División de Delitos Cibernéticos de Albany. Estoy declarando un secuestro y un fraude electrónico activos en varios estados. Esta es la causa, Jack. Este es todo el caso. La línea se quedó en silencio por un momento. ¿Y Leo?, susurró Jack, con los nudillos blancos sobre el micrófono. Está en el Snowcat. Tiene el disco duro. El disco duro es físico, dijo Evan con voz sombría. El dinero es digital. Detengamos el dinero. Le quitemos la razón para huir. La línea volvió a hacer clic. Jack, estoy a oscuras. Los federales lo tienen. Se están movilizando. Saben que está en un vehículo para la nieve. Saben la ruta. Quédate quieto, asegura la cabaña. Protege a los gemelos. Lo atraparemos. La radio se quedó en silencio, dejando solo el silbido de la estática y el aullido interminable de la tormenta. Por primera vez, Jack se sentía verdaderamente impotente. Ya no era un participante. Era un espectador atrapado en una caja esperando una señal. Kilo, dijo con voz monótona. El perro levantó la vista, con el hocico aún manchado. Cuidado. Comprobó las esposas flexibles de Hoke y Jax. Estaban bien sujetas. Cogió una botella de whisky, no para él, sino para Sarah. Para los antisépticos, mintió. Ella lo entendió. Se puso a trabajar con los heridos, no con amabilidad, sino con la misma brutal eficiencia que había mostrado con los bebés. Tú, le dijo a Jax, vas a perder ese brazo, pero no te desangrarás en mi cabaña. La siguiente hora fue la más larga de la vida de Jack Coulter. Fue un limbo sofocante y agonizante. A kilómetros de distancia, el vehículo para la nieve, una bestia negra y enorme, destrozaba la única carretera de acceso que salía de la montaña. En el interior había mucho ruido.
El motor diésel rugía y las orugas retumbaban. Marcus Thorne conducía con los nudillos blancos y el rostro apuesto, convertido en una máscara de adrenalina y rabia pura y sin adulterar. Había fracasado. La limpieza había sido un desastre. Coulter estaba vivo. El veterinario estaba vivo. Pero él tenía las dos únicas cosas que importaban: el disco duro, ahora guardado a buen recaudo en su chaqueta, y la ventaja. En el asiento del copiloto, Leo estaba sentado, con su pequeño cuerpo rígido por el terror. No lloraba. Se había refugiado en lo más profundo de sí mismo, en un lugar de silencio y conmoción. «Tú», espetó Marcus, sin apartar la mirada del remolino blanco que tenía delante. «Me has costado todo. Tú y tu patética madre entrometida». Pisó el acelerador. El vehículo para la nieve era un tanque. Era invencible. Solo tenía que llegar a la pista de aterrizaje privada a 50 metros de distancia. La transferencia bancaria estaría completada cuando aterrizara en Las Caimán. El disco duro era su seguro. El chico. El chico era un cabo suelto que ataría en el aeropuerto. Primero vio las luces, un destello desorientador y estroboscópico de rojo y azul en la blancura. Redujo la velocidad, con el corazón encogido. Era imposible. Nadie estaba aquí. No en esto. Al tomar la curva, lo vio. Un puesto de control. No era un coche patrulla de la policía local, sino un enorme vehículo MR de estilo militar pintado del azul oscuro de la Policía Estatal de Nueva York. Sus luces atravesaban la ventisca, bloqueando completamente la carretera. «No», susurró Marcus. Pisó el freno, el vehículo patinó hasta detenerse y sus orugas chirriaron. Soldados con equipo táctico de invierno completo salieron del vehículo, con sus rifles apuntando. No era un control de alcoholemia. Era un arresto. Estaba atrapado. Su mente se aceleró. Miró el disco duro, luego al niño. Todavía le quedaba una carta por jugar. Agarró a Leo y lo sacó del asiento. «¡Salga!», resonó la voz por un altavoz. «Conductor, salga del vehículo con las manos en alto». Marcus abrió la puerta de la máquina pisanieves de una patada y el viento lo azotó. Salió, arrastrando a Leo con él y sosteniendo al chico delante de su cuerpo como un escudo. «¡Atrás!», gritó Marcus, con la voz destrozada por el viento. «¡Atrás, o juro por Dios que...». «Se acabó, Marcus». La voz era nueva. Provenía de junto al MRAP, una figura alta y delgada con una chaqueta oscura, totalmente inadecuada para el clima, se colocó frente a los faros. Era el detective Evan Rostova. Debía de haber venido con la policía estatal. «La transferencia bancaria está congelada», gritó Evan, con la voz atravesando la tormenta. «El FBI ha confiscado los fondos hace 10 minutos. Se han esfumado, Marcus. Todo». Marcus se quedó mirando, con el rostro desmoronado. La arrogancia, la confianza se evaporaron, dejando solo el caparazón vacío y aterrado de un hombre. El dinero había desaparecido. «Y la jueza Hayes», continuó Evan, con una voz tan fría como el hielo de la carretera, estaba detenida en su casa. Se acabó. Marcus Thorne miró los cañones de los rifles apuntando a su pecho. Miró al niño que tenía en brazos, que ya no era una ventaja, solo un niño de 7 años. Miró el disco duro. Su seguro no valía nada. Su dinero había desaparecido. Su protector había desaparecido. Lentamente, con agonía, soltó a Leo. El niño se quedó paralizado durante medio segundo. Luego se apresuró, cayendo y resbalando en el hielo, corriendo hacia la única otra cara familiar en el caos. Corrió directamente a los brazos de Evan Rostova. Marcus Thorne levantó lentamente las manos en el aire. 3 meses después, la nieve había desaparecido. Lake Placid renació, bañada por el verde intenso y limpio de una primavera en Adirondack. El único hielo que quedaba era el que tintineaba en una foto de limonada en el porche de la cabaña de Jack Coulter. La cabaña ya no era un lugar de exilio, era un hogar. Jack, con la suspensión levantada y su nombre limpio, se sentó en los escalones del porche a observar. Kilo, con el hocico ahora grisáceo, pero con los ojos brillantes, yacía en un rayo de sol. En el patio recién vallado, Leo, con el rostro más redondeado y los ojos ya sin esa mirada atormentada,
Lanzaba una pelota de béisbol. No era un buen lanzador, pero estaba aprendiendo. Kilo recuperaba obedientemente la pelota, la dejaba caer a sus pies y esperaba. Desde el interior de la cabaña, con la puerta abierta, se oía la voz aguda y sensata de Sarah Jenkins, que regañaba a los dos bebés, Noah y Luna, que estaban sanos, balbuceaban y crecían en un parque infantil. Había pasado a ver a los pacientes hacía 3 meses y de alguna manera nunca se había marchado. Jack sostenía un grueso sobre de Manila en su regazo. No era una prueba, era un expediente del Tribunal del Condado. Un nuevo tribunal con un nuevo juez. Lo abrió y miró la primera hoja. Decreto de adopción. En él figuraban 3 nombres: Leo Coulter, Noah Coulter y Luna Coulter. Sonrió, una sonrisa sincera. Había sido un detective caído en desgracia, un hombre sin propósito. Pero la tormenta, que le había arrebatado tanto, también le había traído un milagro. Le había dado una familia. A veces, un milagro no es un trueno, es un perro leal que ladra en una tormenta. Dios obra de maneras misteriosas. No siempre envía ángeles. A veces envía personas quebrantadas como Jack, Sarah y Evan. Los utilizó para salvar a 3 niños inocentes. Y al salvarlos, ellos se salvaron a sí mismos. En tu propia vida, es posible que te sientas perdido en una tormenta, al igual que Jack. Pero recuerda, Dios a menudo utiliza nuestras piezas rotas para crear sus mayores milagros. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien a quien quieres. Comenta a continuación. ¿Crees que Dios envía guardianes, humanos o animales, justo cuando los necesitamos? Y no olvides suscribirte para recibir más historias de fe y valentía. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por vernos.